Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sujetos despojan de sus pertenencias a dos mujeres y una niña en la zona 5 de la capital. En el video se observa cómo una de las víctimas sostuvo algunos billetes en la mano, los cuales entregó a uno de los delincuentes luego de las amenazas. El asalto se registró en el ingreso de un inmueble de donde se retiraron ambos malhechores. El hecho ocurrió el 7 de enero y fue compartido hoy en redes sociales en medio de críticas y condenas por parte de internautas. Y seguimos hablando de sucesos captados por cámaras de seguridad. Esta vez nos trasladamos a Tactic, en Alta Verapaz, en donde un vehículo arrolló a dos hombres y un motorista que estaba estacionado cerca de una banqueta frente a un inmueble comercial. Luego del incidente, el automóvil se dio a la fuga. Por su parte, dos de los arrollados se levantaron sin mayores lesiones para asistir a la otra persona. Según la versión de algunos vecinos que presenciaron el hecho, el conductor se encontraba bajo efectos del alcohol. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes 24 de enero de 2022. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Realmente les agradecemos que estén ya con nosotros porque, como se dé cuenta, hay mucha información y queremos que usted la conozca. Así es que vamos de inmediato a los titulares. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Carreteras del país son bloqueadas por transportistas que exigen al gobierno derogar el acuerdo que los obliga a contratar un seguro contra terceros. Cámaras condenan medida. Ministerio de Educación finaliza negociación con el sindicato de Joviel Acevedo que exige bonos y ajuste salarial. Ahora quedan a la espera del dictamen financiero. Con la llegada del ciclo escolar, salud y educación dejan en padres de familia la decisión de enviar a niños a clases presenciales aun cuando municipios estén en alerta roja. Ministerio de Salud reporta que positividad de casos de coronavirus se incrementa hasta en un 7% en las últimas semanas y lo relacionan a la presencia de Omicron en el país. Tribunal encuentra culpables a 5 expatrulleros militares y son sentenciados a más de 30 años de cárcel por esclavitud y violación sexual de mujeres allí en Baja Verapaz. Estados Unidos toma medidas ante posible invasión de Rusia a Ucrania y envía nueva ayuda militar, mientras evalúan un posible despliegue de tropas. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Mire, según las autoridades de salud, para que los centros educativos puedan llevar a cabo clases presenciales bajo un nivel de alerta roja, deben contar con un protocolo autorizado por la cartera y aplica para colegios privados y escuelas que cumplan con estas disposiciones. Un protocolo autorizado por las autoridades de salud y educación es el requisito para el regreso a clases presenciales en aquellos municipios que se encuentran bajo un nivel de alerta roja por la pandemia. El domingo las carteras de educación y salud dieron marcha atrás con la disposición que regulaba clases virtuales en estos municipios. La valoración es que se podría continuar en el modelo híbrido siempre y cuando estos colegios cumplan con los protocolos que son respaldados por el Ministerio de Educación, avalados por el Ministerio de Salud, y un proceso de seguimiento y control que se hace por los inspectores del Ministerio de Educación. Según las autoridades, los criterios tomados en cuenta para la disposición es que más del 90% de los docentes está vacunado, sumado a que se ha evidenciado que de forma híbrida el impacto es mínimo en cuanto a los contagios de los menores. El año pasado el Ministerio de Educación hizo un análisis de contagios dentro de colegios que estuvieron funcionando en el modelo híbrido y el impacto fue muy mínimo.
y es uno de los argumentos sobre los cuales se va tomando esta decisión. El regreso a clases presenciales es voluntario, ya que dependerá de la decisión de las autoridades de los centros educativos y de los padres de familia según las autoridades, mientras que los menores con enfermedades crónicas no deben regresar a las aulas. Con imágenes de María René Gaitán, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Seguimos con este tema porque mientras el Ministerio de Salud y Educación defienden la decisión de abrir las escuelas aun cuando un municipio esté en rojo, en medio del auge de casos de COVID-19 por la variante Omicron, Salud también advierte que población no vacunada está en riesgo. La variante Omicron se expande a gran velocidad en el país. Las autoridades de salud muestran preocupación por la población que aún no está vacunada. Pese a esto, la cartera, en conjunto con el Ministerio de Educación, han dado luz verde para que los niños regresen a las escuelas aún en alerta roja. Recordemos que hay factores asociados como el proceso de vacunación, que en el caso de directores y docentes va avanzando más del 91%. Nosotros que hemos estado también apoyando todo el proceso de vacunación entre los niños y adolescentes de 12 a 17 años y creo que hemos avanzado bastante. El Laboratorio Nacional de Salud ha indicado que en este momento la población que se encuentra en mayor riesgo ante esta variante es todo aquel que no haya recibido una sola vacuna contra el coronavirus. Precisamente dentro de este rango están los menores de 11 años, a quienes hasta el momento el Ministerio de Salud no ha logrado aún inmunizar y tampoco se tiene una fecha. Las personas de cualquier grupo de edad que no estén vacunadas siempre va a ser en este caso un grupo a riesgo de poder padecer cuadros graves de Omicron. En este caso, en niños menores de 11 años en Guatemala aún no se ha aplicado la vacunación, por ende son un grupo a riesgo que tiene que monitorearse bastante. Los datos en general en Guatemala es de que no han habido, digamos, aumento sustancial de momento. Recordemos que ahorita Omicron está en escalada. Esa es otra cosa importante también. La información que estamos dando ahorita nosotros es de que hay un escalamiento, un aumento de casos. Yo creo que aún el pico de casos que puede haber eventualmente no lo estamos viendo. De 2.121.284 niños, niñas y adolescentes comprendidos entre los 12 y 17 años que están habilitados para vacunarse y cuya edad abarca estudiantes que estarán regresando a las clases presenciales desde primaria a universitarios, solamente un 38.18% ha recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto equivale a 809.945 niños y adolescentes. De estos, solamente 497.298 tienen la segunda dosis, algo que equivale al 23.44%, y con dosis adicional se contabiliza a 743, que equivale al 0.4% del total de la población. Basados en la última actualización del Ministerio de Salud en el tablero COVID-19 del 22 de enero, ya habían fallecido 22 niñas y niños entre los 5 y 11 años, mientras que 59 estaban entre los 12 y 17 años. La mayor cantidad de fallecidos por la pandemia se reporta entre bebés de 0 a 11 meses, contabilizando ya 108. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Bueno, y ahora hablemos de maestros, porque luego de varios meses en los que el tema se manejó en secreto, el Ministerio de Educación finalizó con la negociación con el sindicato de Joviel Acevedo, que exige bonos, ajustes salariales y otras peticiones, pero aún esperan que dictaminara Finanzas acerca del impacto financiero de los acuerdos. Aunque aún esperan el dictamen financiero y no se ha firmado el pacto colectivo, el Ministerio de Educación acordó en la negociación con el sindicato de Joviel Acevedo que el ajuste salarial para el 2023 sea de un 3%. La petición de los sindicalistas era de un 5%. Además, se acordó que el bono anual por el Día del Maestro para los integrantes del magisterio sería por 2.500 quetzales. El planteamiento de Acevedo era por 3.000 quetzales. A esto se suma la integración de los egresados del PADEP de profesores de educación física para que reciban 700 quetzales como parte de un bono de profesionalización. De igual forma, por ejemplo, ellos solicitaban un bono para el mes de junio por el Día del Maestro de 3.000 quetzales. Pues de la misma manera, el Ministerio llegó a la conclusión que era más conveniente y sí se podía ajustar a los parámetros presupuestarios y financieros por 2.500. El pasado 10 de enero, la cartera educativa envió al Ministerio de Finanzas el documento con la negociación final que se hizo con el sindicato de Joviel Acevedo. De esa cuenta, ahora la cartera del Tesoro debe remitir el dictamen para conocer cuál será el impacto financiero que tendría este nuevo pacto colectivo.
Luego de recibir el dictamen, el tema se trasladará a la ONSEC y posteriormente para su homologación al Ministerio de Trabajo según las autoridades. El pacto fue enunciado el año pasado debido a que fue establecido para 2 años que finalizaron en diciembre del 2020 y a partir de ese momento comenzó la confidencialidad con la que se manejó el tema a solicitud del sindicato de Joviel Acevedo. Sin embargo, en diciembre pasado se levantó la misma por haber avances en la negociación. En la propuesta del pacto colectivo, Acevedo también busca llevar a cabo el traslado de personal y un artículo que se refiere a la inamovilidad de los líderes sindicales de sus puestos de trabajo. Con imágenes de María René Gaitán, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. María Luisa, vamos a cambiar de tema porque cientos de ciudadanos se vieron afectados este lunes debido a bloqueos por parte de transportistas que se oponen al pago de un seguro obligatorio contra terceros. Este seguro fue aplazado el viernes anterior por 6 meses más. Sin embargo, los transportistas exigen que el acuerdo se derogue en medio de un incremento de accidentes en las últimas semanas. Esta mañana de lunes, varios guatemaltecos se toparon con bloqueos en las principales carreteras del país, luego de que transportistas anunciaran que saldrían a las calles para manifestar en contra de un acuerdo que los obliga a pagar un seguro a terceros. Se trata del Acuerdo Gubernativo 17-2020, reglamento para la contratación de seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga, el cual debe cubrir los daños causados a las personas, a la propiedad privada, pública y al ambiente. El mismo se ha tenido que modificar en varias ocasiones. La primera prórroga entraba en vigor en febrero de 2021, luego en agosto del 2021 y la última para el 2 de febrero próximo. Con la nueva prórroga publicada el pasado viernes, el reglamento entraría en vigor en agosto. Algunos transportistas también se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución con mantas y carteles para protestar en contra de ese seguro de terceros que se niegan a pagar y el cual exigen que se derogue. Este acuerdo pues daña la economía de todo el país, la economía familiar, la canasta básica. Hemos tenido una serie de pláticas y nunca se ha llegado a un entendido, pues nos vimos en la necesidad de organizarnos y manifestar pacíficamente a nivel nacional. En todo el país tenemos manifestantes de tuctuqueros, mototaxis, taxis, servicio colectivo urbano y pues la consigna es que no nos levantaremos las 24 horas del día hasta que no se derogue este acuerdo. Según las autoridades de Provia, los transportistas bloquearon 31 carreteras que forman parte de las vías principales del territorio nacional. Por medio de un comunicado dieron a conocer a eso de las 6:30 de la tarde que se habían habilitado únicamente 5 rutas de las 31 que se encontraban bloqueadas. Mientras varios guatemaltecos se vieron afectados por la medida. Lo que estoy lamentando es que está cerrado el mercado, ¿verdad? Que no vaya a poder comprar mis cosas para mi venta de mañana. Sale temprano, no desayuna, porque va corriendo. Yo voy hasta Mazatenango y aquí estoy sin comer, sin beber agua, porque uno se atiene. Algunos conductores de mototaxi que tenían bloqueado el kilómetro 46 a la altura de San Miguel Chimaltenango dispusieron incluso jugar un partido de fútbol entre los medios de transporte. Diferentes instituciones privadas se pronunciaron en contra de los bloqueos. La Cámara de Industria condenó los bloqueos y señalan que esto perjudica la economía, la subsistencia y el trabajo y condiciones a la libertad de tránsito. La Cámara del Agro mencionó que exige a las autoridades del gobierno a que pongan un alto a los bloqueos ilegales. Cámara de Comercio también se unió mencionando que las autoridades están obligadas a cumplir las funciones que les corresponde y proceder a liberar los puntos de bloqueos de manera inmediata, perseverando así los derechos de los habitantes de este país. Agexport afirmó que los bloqueos ponen en riesgo 285.000 millones de quetzales en exportación por día. Por último, según el Consejo de Usuarios de Transporte, rechazan enérgicamente cualquier medida de hecho que violente los derechos constitucionales de la libertad de locomoción, derecho a la salud, libertad de industria, comercio y trabajo y el libre tránsito de mercancía. Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a la Cámara de Comercio de Guatemala por los bloqueos que efectúan en el país. La CC ordena a las autoridades que dicten y ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. También les ordena que asuman acciones para garantizar los anteriores derechos, pero también la libre locomoción de personas y vehículos en el territorio nacional. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.
Y vean esto, una bebé nació en pleno bloqueo en el monumento al caminero en la zona 8 de Huehuetenango. La madre no pudo llegar al hospital porque no se le permitió el paso. La unidad de emergencia de bomberos voluntarios hizo todo lo posible para abrirse paso hasta llegar al monumento al caminero. La niña nació en el interior de un vehículo particular que viajaba desde una comunidad ubicada en los Cochumatanes para llegar al hospital regional. La madre no resistió y la bebé nació en medio de protestas. El no permitirles el paso puso en peligro la vida de ambas. Ellos iban en un vehículo particular y en los bloqueos que se están dando en diferentes partes de la cabecera departamental, estas personas no pudieron pasar. La persona ya había dado a luz a su bebé, una niña de 5 libras aproximadamente. Miren, otras cosas, un tribunal condenó de 30 a 40 años de prisión a 5 expatrulleros de autodefensa civil por violaciones sexuales cometidas a mujeres en la década de 1980, cuando esos grupos controlaron comunidades en Rabinal, Baja Verapaz. 5 expatrulleros de autodefensa civil fueron condenados por cometer violaciones sexuales en contra de mujeres de Rabinal en Baja Verapaz. El Tribunal de Mayor Riesgo A los encontró culpables con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía de Derechos Humanos. Los peritajes antropológicos, relatos de testigos y víctimas situaron a los acusados en la década de 1980 integrando las patrullas de autodefensa civil, que cooperaron con los gobiernos a controlar comunidades para evitar el avance de la insurgencia, pero se cometieron abusos, dicta la condena. Adentro de la sala de audiencias del tribunal, las víctimas escuchaban atentas la resolución que leyó el juez vocal y llegó el momento de la condena. Que los acusados, Francisco Cushún Alvarado, Damián Cushún Alvarado, Gabriel Cushún Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino, son responsables como autores de los delitos contra los deberes de humanidad cometidos en contra de la población maya Achí, especialmente contra las señoras Pedrina López de Paz de López, Margarita Alvarado Enríquez, Marcela Alvarado Enríquez, Inocenta Alvarado Enríquez y Estefana Alvarado Silva. Por tal delito se les impone la pena de 30 años de prisión inconmutables. Los vejámenes cometidos por los expatrulleros fueron generalizados y sistemáticos para controlar a las comunidades de Rabinal, concluyó el tribunal. De 12 años, pero pasé. Aquí estoy viva. Por eso ya da mi vida, por mi violación y por mis papás. Ya es los que pedí a ellos, los restos de mi papá y los restos de mi mamá. Por eso estoy aquí en el tribunal. Después de la condena, afuera en la Plaza de los Derechos Humanos, las víctimas realizaron algunas ceremonias y expusieron su satisfacción por el fallo condenatorio. En febrero se celebrará la audiencia de reparación digna de las víctimas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. El Laboratorio Nacional de Salud ha señalado que en casos de reinfección estará realizando un doble hisopado. Las razones se las damos a conocer al volver. Gracias por continuar con nosotros. Y una tercera solicitud del retiro del derecho de antejuicio de la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán se presentó este lunes al juzgado de primera instancia penal. La Fundación contra el Terrorismo pidió el retiro de esa inmunidad. Es la tercera solicitud que se suma contra la jueza Ifán y en este caso es porque aseguran que ella ha variado las formas del proceso y ha conocido el caso del periodista Juan Luis Font sin tener competencia atribuida. Ifán, a petición de la defensa del periodista, conexó el caso al proceso Construcción y Corrupción. Por esta decisión, la FESI también pidió el retiro de su inmunidad. Bueno, retomamos el tema del coronavirus porque los contagios masivos siguen. Este día se confirmó que 2 centros de salud tienen a más del 70% de sus trabajadores contagiados con COVID-19. Andrea Domínguez nos da los detalles. Andrea, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes, ampliando más detalles sobre esta información brindada por el Ministerio de Salud, tras ser cuestionados por las denuncias que estaban realizando médicos y personal de los centros de salud. Se ha confirmado que luego de hisopados masivos que se realizaron a estos trabajadores, tanto enfermeras como
médicos y personal asistencial. Se ha determinado que el 70% de los trabajadores del Centro de Salud de Amparo, esto ubicado en la zona 7 de la capital, han dado positivo a COVID-19 y un 80% de los trabajadores que están en el Centro de Salud el Santa Elena, esto en la zona 18, también han sido diagnosticados como positivos COVID-19. Estos fueron enviados a sus respectivos hogares bajo aislamiento y tratamiento, según han asegurado las autoridades del Ministerio de Salud. Dichos centros de salud de ambas zonas fueron cerrados para poder tener un proceso de desinfección y evitar más contagios masivos. Este anuncio se da también en medio del avance de la variante Omicron y del inicio de la cuarta ola que ya está presente en nuestro país de casos COVID-19. Estos contagios masivos, según aseguran las autoridades del Ministerio de Salud, ya están controlados y será hasta este martes cuando empiece a funcionar con regularidad la atención que se brinda en ambos centros asistenciales. Eso sí, con personal limitado, pues únicamente ha quedado el 30% del personal asistencial en el Centro de Salud Amparo, zona 7, donde también se realizan pruebas COVID-19, así como el 20% en el Centro de Salud Santa Elena, zona 18. Han asegurado que se estarán realizando reorganizaciones para no desatender a aquellos que llegan a consultas a ambos centros asistenciales, principalmente a padres o madres que llegan buscando vacunas para sus niños comprendidos entre las edades de 0 a 12 años. Es parte de la información que ha vertido el Ministerio de Salud, luego de ser cuestionados tras las denuncias y la preocupación del propio personal que está atendiendo a más guatemaltecos, y también como un llamado de alerta para hacerles saber a aquellos pacientes que han llegado a estos centros asistenciales en la última semana o en los últimos 5 días a tomar las medidas alertas y estar atentos ante cualquier síntoma derivado de estos contagios masivos en estos centros de salud. Con esta información yo retorno contigo a estudios. Con imágenes de Byron García, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchas gracias por ese reporte. Importante conocer qué es lo que está pasando, y por eso vamos a hablar de flurona, que es el término por el que se conoce una doble infección de COVID-19 y gripe, y fue dado a conocer por primera vez en Israel en una mujer embarazada el pasado 2 de enero. Sin embargo, al ser consultado el Laboratorio Nacional de Salud respecto a esto y cómo detectarlo en el país, señaló que Guatemala desde el inicio de la pandemia en el 2020 ha reportado casos de contagios de flurona, es decir, personas que tienen COVID-19 y además tienen gripe o influenza. Sin embargo, aseguran que no tienen una estadística como tal, pues es normal padecer ese tipo de contagios, más cuando esta se deriva de infecciones respiratorias. Y mucha atención porque el Laboratorio Nacional de Salud ha señalado que en casos de reinfección estará realizando una doble prueba de COVID-19, indicando que una será PCR, que se realiza en nasofaringe, y otra será de saliva o en amígdalas, debido a que la variante Omicron tiene mayor presencia en esa área, y han asegurado que una persona reinfectada con COVID-19 tiene el derecho de solicitar este tipo de pruebas en los puestos o centros de salud si continúa presentando síntomas y ha dado negativo en una prueba de antígeno. En el caso de la toma de muestra también se han hecho algunos ajustes, por ejemplo, para prueba rápida de antígeno y principalmente para PCR, pues se recomienda tomar un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo combinado para aumentar la sensibilidad de las pruebas. Esto quiere decir que tendría que realizarse 2 tipos de hisopados, la recomendación que estamos dando en la guía, para poder aumentar la sensibilidad de las pruebas y poder detectar los casos, porque se sabe que en la saliva y en la garganta se concentra una buena cantidad de esta variante, que es la variante Omicron. Bueno, mire, y vamos a recalcar que en las últimas semanas la positividad de casos de coronavirus incrementó hasta en un 7%, ya que pasó de un 11 a un 18% según las autoridades de salud. A inicios de año los niveles de positividad por casos de coronavirus se encontraban en un 11%. Hoy, a una semana de finalizar enero, los niveles alcanzan el 18% según las estadísticas del Ministerio de Salud, que se han relacionado principalmente con la presencia de la variante Omicron, aunque de momento esto no se ve reflejado en las hospitalizaciones debido a la vacunación, de acuerdo con las autoridades. Estamos aproximadamente en un 18% promedio de positividad. Es muy interesante
ver cómo el porcentaje de vacunación está teniendo también un impacto significativo en la disminución o en la baja cantidad de ingresos hospitalarios, y esto es una buena señal, por lo cual aprovecho siempre el espacio para pedirle a la gente que se vacune, ¿verdad? Mientras tanto, las hospitalizaciones se encuentran en un 17% en cuanto a pacientes severos, según las autoridades de salud, a lo que se suma el promedio de ingresos diarios a los centros asistenciales. Seguimos con una tendencia de alrededor de un promedio entre 30 a 40 ingresos, pero hay días en donde tenemos mayor número de ingresos. En este momento todavía los porcentajes de ocupación, aunque no tengo los datos actualizados al día de hoy, les puedo mencionar que el día sábado estábamos en un 17% de ocupación en casos severos y un 14% en ocupación de casos moderados en todas las camas hospitalarias de la red. Puedo mencionar que había 28 hospitales que no tenían pacientes COVID durante el fin de semana. Según las autoridades de salud, continúa el fenómeno del incremento de heridos que llegan a los hospitales por accidentes de tránsito o por otro tipo de enfermedades, y en estos casos, debido a que son hisopados antes de ser ingresados, se detectan pacientes con la enfermedad. Con imágenes de María René Gaitán, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y hablando de salud, un nuevo estudio reveló que la dirección en que se dispersan las gotas de saliva al toser es clave para propiciar o disminuir los contagios. ¿Cuál es la razón? Se lo contamos en la siguiente cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Desde el brote de COVID-19, las gotas de líquido expulsadas del tracto respiratorio han atraído mucha atención porque la dispersión del virus infeccioso en las gotas generadas al hablar, toser y estornudar es una de las principales vías de transmisión del virus. Tienen una amplia gama de tamaños, desde menos de 1 micrómetro hasta 1000 micrómetros, como resultado de la atomización y evaporación. El movimiento de las gotas está determinado por sus diámetros y velocidades iniciales, el flujo de aire para la tos y el flujo de aire ambiental. Las gotas grandes se depositan principalmente hacia abajo, mientras que las gotas pequeñas pueden seguir el movimiento del flujo de aire durante más de 15 minutos. Es decir, que el aspecto que más sorprendió a los científicos fue que las partículas más altas que la cabeza pueden viajar a una distancia mucho más larga que las partículas más bajas que la cabeza, debido a la inducción del flujo de estela. Los resultados del estudio, llevado a cabo por especialistas del Laboratorio de Mecánica No Lineal de la Academia de Ciencias de China y la Escuela de Ciencias de la Ingeniería, sugieren que debemos toser con la cabeza hacia el suelo para asegurarnos de que la mayoría de las gotas entren en la región de estela. Cabe resaltar que las personas sanas pueden infectarse al inhalar gotitas del virus en el aire, incluso con una exposición breve. Por lo tanto, es fundamental comprender la transmisión de gotas en diferentes condiciones de flujo típicas en la vida real para modelar y controlar las epidemias, así como para toser de la forma adecuada para minimizar los contagios de COVID-19. Así que recuerde toser hacia abajo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Bueno, ya que hablamos de salud, hablemos del frío, porque hay que cuidarse. Lo que resta de enero, febrero y marzo continuará con descenso de temperaturas. Según el INSIBUME, esto se deriva de los frentes fríos que se desplazan de los polos hacia la parte norte de la península de Yucatán, México, y algunas veces hacia el Caribe de Centroamérica. Solo para esta semana se espera el acercamiento de 2 frentes fríos que puedan ingresar al territorio nacional entre miércoles y jueves. Además, un frente frío de características moderadas podría ingresar a Guatemala entre viernes y sábado. Este último es el que más podría originar lluvias en el norte del país. Actualmente se registra nubosidad en Petén, franja transversal del norte y el Caribe, donde no se descartan lloviznas o lluvias. Un estudiante de 18 años abre fuego en una sala de conferencias de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Más información luego de la pausa. Continuamos
continuamos para conocer lo que es noticia en el mundo y comenzamos en Alemania porque un estudiante de biología de 18 años abrió fuego en una sala de conferencias de la Universidad de Heidelberg en Alemania, matando a un estudiante e hiriendo a 3 personas antes de suicidarse. Autoridades policiales se dieron a conocer que el hombre armado había sido encontrado con 100 balas de repuesto en su mochila, con 2 armas, incluida una escopeta. El canciller alemán se mostró conmocionado por el incidente e informó de la muerte de un estudiante. Bueno, siempre en Europa, la justicia británica autorizó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a recurrir ante el Tribunal Supremo una sentencia judicial de diciembre que permitía su extradición a Estados Unidos. El mes pasado, el Tribunal de Apelaciones de Londres había aprobado la entrega del australiano a la justicia estadounidense, que quiere juzgarlo por la publicación desde el 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán. Si Assange es extraditado, podría ser condenado a un máximo de 175 años de prisión en Estados Unidos. Y en nuestra región, específicamente la ciudad fronteriza de Tijuana, considerado como uno de los sitios más violentos de México, los periodistas son callados a balazos con 2 asesinatos en una semana y una larga historia de crímenes contra la prensa. El caso de la periodista mexicana Lourdes Maldonado, asesinada el domingo último cuando se encontraba en su carro, es una historia trágica porque la propia comunicadora viajó a Ciudad de México en 2019 para exponerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que se sentía amenazada y que en cualquier momento podía morir. López Obrador respondió entonces con buenas palabras, al igual que este lunes cuando garantizó que se investigaría para averiguar quiénes participaron en el asesinato de Maldonado. Porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya está mentira. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insultó a un periodista en medio de un alboroto al final de una mesa redonda en la Casa Blanca cuando los reporteros salían de la sala. Un periodista de Fox News, el canal preferido por conservadores y uno de los preferidos del expresidente republicano Donald Trump, le preguntó si creía que la inflación podría suponer una desventaja política. Biden, en voz baja y sin levantarse, empezó diciendo con ironía: es una gran ventaja más inflación. Después, posiblemente sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido, murmuró el insulto. More inflation. What a stupid son of a bitch. Thank you guys. Will you take questions on inflation then? Bueno, Estados Unidos comenzó a enviar nueva ayuda militar a Ucrania y evalúa un posible despliegue de tropas. Esto luego de que el presidente Joe Biden dijera que cualquier movimiento de tropas rusas hacia Ucrania se consideraría una invasión. El primer envío de armas y municiones de Estados Unidos llegó a Ucrania después de que funcionarios de Washington y Moscú acordaron el viernes seguir trabajando para aliviar las tensiones por las preocupaciones de una invasión rusa en la ex República Soviética. Todo esto ocurre cuando la inteligencia británica advierte sobre los planes del Kremlin de instalar un presidente prorruso en Ucrania, lo que Moscú niega. Le hemos dado a Rusia 2 caminos. Está el camino de la diplomacia y el diálogo. Uno en el que me comprometí con el gobierno de Relaciones Exteriores Lavrov la semana pasada en Ginebra, pero también está el camino de su agresión renovada y sus consecuencias masivas que hemos estado construyendo durante muchas semanas. Como confirmó el Pentágono, el presidente Biden considera poner en máxima alerta más de 8.000 soldados en países vecinos a Rusia como medida disuasiva. Esta posible expansión de la participación militar estadounidense sería un cambio importante para la administración Biden, que hasta hace poco adoptó una postura moderada sobre Ucrania, por temor a provocar que Rusia invadiera. Hemos estado consultando con los aliados sobre despliegues y en perfeccionar planes para todos los escenarios. Nunca descartamos la opción de brindar asistencia adicional antes de una invasión. Por ahora, ninguna de las opciones militares que se estarían considerando incluye el despliegue de tropas estadounidenses adicionales dentro de Ucrania. Entre tanto, el Departamento de Estado ordenó la partida de todos los familiares del personal de la Embajada de Estados Unidos
que prestan servicio en Kiev, citando la amenaza de una acción militar rusa. El departamento también dijo al personal no esencial que pueda abandonar el país, una decisión que subraya los crecientes temores en Washington de una inminente invasión militar de Ucrania por parte de Moscú. El presidente Joe Biden sostuvo en las últimas horas una videollamada con líderes europeos como Emmanuel Macron de Francia y Boris Johnson de Reino Unido para coordinar una respuesta a la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana. La posibilidad de una invasión rusa, de hecho, es real y la Casa Blanca empieza a moverse además de la diplomacia. Tuve una reunión muy buena, unanimidad total con todos los líderes europeos. Además, se conoció que funcionarios de Rusia y Ucrania, así como de Francia y Alemania, se reunirán el miércoles en París en un intento de calmar la tensión entre Kiev y Moscú, indicó un consejero del presidente Macron. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Tras varios días de evaluaciones por retumbos en diversos puntos de la ciudad, Insibume maneja una hipótesis de lo que ocurre. Conózcala cuando volvamos. Tenemos más información y precisamente se trata de los mensajes, fotografías, videos y denuncias que usted nos comparte a través del WhatsApp de Guate Reporta. El número no lo pueden olvidar, 4003-3859. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Nos compartió las siguientes imágenes del bloqueo por transportistas registrado en el kilómetro 52 de la entrada a Chimaltenango, que continuaba durante esta tarde. En el lugar se encuentran atravesados microbuses, camiones y pick-ups como parte del bloqueo. En los múltiples vehículos cuelgan mantas con mensajes como Asociación de Transporte Urbano de Chimaltenango, no al Acuerdo Gubernativo 17-2020, exigimos la derogación y la baja al precio del combustible. Asimismo nos compartió otras fotografías del kilómetro 51 en donde manifestantes queman llantas y bloquean el paso con varios tuk-tuks. Mire, también a través de nuestro sistema de Guate Reporta, Luis Ortuño nos compartió las imágenes que captó el pasado sábado en el kilómetro 65 de la ruta al Atlántico, en donde dos vehículos colisionaron. En el incidente, un vehículo tipo pick-up y una camioneta quedaron de frente tras perder el control y chocar. Al lugar se hicieron presentes los bomberos voluntarios, quienes atendieron a uno de los conductores, según dice el reporte. Vamos a aprovechar el servicio de Guate Reporta para cambiar de tono porque vecinos de Villanueva nos compartieron un time-lapse de un bello amanecer en la zona 6 del referido municipio. El video fue captado a partir de las 6 de la mañana y permite apreciar la puesta de sol entre colores celestes y naranjas. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Miren, el Insibume informó este lunes 24 de enero que la hipótesis por los retumbos que se reportaron en el área metropolitana tienen origen en actividad del volcán de fuego. Añadió que por las condiciones climáticas de los últimos días se pudo haber propagado por el viento. Sin embargo, aseguró que se presentará un informe el martes con más detalles. Los retumbos se han escuchado en zonas de la ciudad, la 3, la 7, 13, 14 y en municipios como Misco, Villacanales, San Raimundo y Santa Catarina Pinula. Con relación a los retumbos, como una hipótesis tenemos de que prácticamente tuvimos condiciones atmosféricas bastante favorables. Hemos platicado con los coordinadores de unidad de Insibume y con la Seconred de que pudo ser favorable que los retumbos débiles y moderados que se han estado presentando en el volcán de fuego por el viento que estaba favorable en altura del oeste es lo que pudo haber influido para que esos retumbos fueran escuchados aquí en la ciudad capital. Sin embargo, esa es una hipótesis que se está manejando.
oposición pide a la Junta Directiva del Congreso que se agilice la elección de Cortes. Todos los detalles en tan solo minutos. Continuamos. Y postrado en una camilla se presentó al juzgado de mayor riesgo a Jorge Mario Morán Sosa, implicado en el caso Aceros de Guatemala. Él y sus abogados solicitaron a la jueza Claudette Domínguez el arresto domiciliario. El abogado pidió este beneficio debido al estado de salud de su defendido. La solicitud es atendiendo a principios básicos humanitarios, al derecho a la salud. Uno de los principales problemas que tiene mi patrocinado es una aneurisma abdominal, indicó el abogado de Morán Sosa. La jueza Claudette Domínguez negó el beneficio, ordenó al Ministerio Público investigar los nombres y clínicas de los dos médicos que examinaron a Morán Sosa. Bueno, vamos al Congreso. La pugna a lo interno de la bancada FCN Nación continúa, ya que los parlamentarios debaten sobre la jefatura y la subjefatura de la bancada. Con la nueva junta directiva fue nombrada la diputada Patricia Sandoval como jefa del bloque, pero la otra facción, dirigida por el diputado Javier Hernández, desconoce la designación y también se autodenomina como jefe de la bancada. Según la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, el tema se trasladó a la dirección jurídica del Congreso, pero de momento reconocen a Sandoval como la jefa del bloque FCN Nación. El año pasado, ambos parlamentarios participaban en jefes de bloque, pero ninguno tenía voto por la discrepancia. Bueno, siempre en el legislativo, este día los jefes de bloque acordaron las agendas de las 3 sesiones que se llevarán a cabo en la semana. Y la oposición pidió a la Junta Directiva que se agilice la elección de Cortes, que lleva más de 2 años estancada. Recomendación a la presidenta y a la Junta Directiva para las propuestas de orden del día en las próximas semanas y sugerir que los martes se puedan utilizar para avanzar en la elección de Cortes, que es algo que ya tenemos 2 años encima. Ese fue el planteamiento que hizo la jefa del bloque Semilla, Lucrecia Hernández Mac, a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, para agilizar la elección de Cortes, que a la fecha no presenta avances en el Congreso, ya que se continúa relegando para el penúltimo punto de las agendas, pese a que en octubre del 2019 debió hacerse el relevo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Mientras la parlamentaria planteaba el tema, la presidenta del Congreso revisaba otros documentos y esta fue su respuesta. Muchas gracias por las sugerencias, se tomarán en cuenta. Se da por terminada la sesión, que pasen buena tarde. Hernández Mac también le pidió a Rivera que sea abierta con la prensa y reiteró la petición para que tomen en cuenta las propuestas de los bloques de oposición. En la agenda se estableció que este martes se juramentará un integrante faltante de la comisión postuladora para la elección del fiscal general del Ministerio Público, sumado a que el jueves se programaron 4 interpelaciones a igual número de ministros. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Autoridades logran disuadir la realización de una carrera clandestina en carretera El Salvador. En instantes, toda la información. Tenemos más información. Autoridades de Provial, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, detuvieron a un grupo de personas que pretendían realizar una carrera clandestina. El operativo fue realizado en carretera El Salvador el pasado sábado, pero no se realizó ninguna captura. Aseguran que la multa por este tipo de carreras es de 25,000 quetzales. La noche del sábado último, varios elementos de Provial interrumpieron un evento de carreras clandestinas que se pretendía realizar en el kilómetro 36 de carretera El Salvador. Según Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, dio a conocer que decenas de vehículos modificados se encontraban estacionados en una gasolinera, esperando iniciar las carreras. Sin embargo, autoridades llegaron al lugar de los hechos tras recibir una denuncia. Se destacó unidad de Provial para verificar la circulación. Y sí, nos percatamos que habían varios vehículos modificados preparados para realizar carreras clandestinas en el tramo del kilómetro 36 hasta el kilómetro 41. Obviamente eso la ley lo prohíbe, por lo tanto hicimos la coordinación con Policía Nacional Civil para llegar al lugar y retirar esas personas.
Según la ley y reglamento de tránsito, en el artículo 185, inciso C, tiene una multa de 25,000 quetzales a quien se le sorprenda realizando carreras clandestinas, concursos o actividades similares. Por lo tanto, se desplegaron varias unidades de Provial y PNC con el fin de evitarlas. Si ellos no se quieren ver afectados con una multa de gran cuantía, por favor que se retiraran del lugar. Accedieron algunos, pero algunos de ellos se retiraron del kilómetro 36 y avanzaron al libramiento Serinal-Barberena. Nosotros, como preveíamos que esto podía pasar, enviamos 2 autopatrullas para el kilómetro 53 y obviamente aquí estaban preparándose para realizar este tipo de carreras. Aquino agregó que las 2 principales rutas que utilizan para este tipo de carreras son carretera El Salvador y la autopista Palín-Escuintla, mencionando que en noviembre pasado se había interceptado en un operativo a más de 150 carros que pretendían correr. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, María Luisa, para nuestro segmento cultural le contamos los detalles de la más reciente publicación del premiado escritor guatemalteco Fernando González Davison. Se trata del libro Juegos de la Memoria, una obra que hilvana narraciones de ficción semi-autobiográfica, poemas y hasta ensayos. El escritor y exdiplomático guatemalteco Fernando González Davison, ganador del Premio Nacional de Novela en 1987 y del Premio Monteforte Toledo de Novela en el 2000, presentó recientemente su última obra titulada Juegos de la Memoria. Se trata de autoficciones, pasajes que viví, pero que se ficcionan. Y eso resulta muy en aras del lector en una lectura agradable, ¿verdad? Tanto en los relatos puramente que son autoficciones como en sueños. Hay sueños, yo hablo con autores famosos, sobre todo surrealistas, que me influenciaron de joven. Según el autor, en su novela también figuran grandes personalidades de la escena artística de nuestro país. Están los pasajes también sobre cómo el grupo del Bolo Flores con Ramírez Amaya armaron, y ahí participamos algunos, en los murales de la USAC, donde están todavía presentes. Después de las pinturas de los murales, hay un evento de Luis Díaz, el pintor, y ahí aparece Joaquín Orellana, toda la panoplia que viene de los 60 y es muy, muy vivaz. Si desea recorrer las 250 páginas que componen la obra Juegos de la Memoria, esta publicación ya está a la venta en librería Sofos a un precio de 95 quetzales. Con imágenes de Emer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, y así finaliza esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen las plataformas digitales para mantenerse informados. Y nosotros regresamos mañana, por supuesto, con más información, pero para despedirnos esta noche, estas imágenes, una voluntaria en un centro de rehabilitación de animales de Bolivia se convirtió en la madre adoptiva de un osesno. La cuidadora de los cachorros rescatados publicó un video en sus redes sociales en donde muestra cómo alimenta y cuida del pequeño oso. El Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre La Senda Verde protege a diversidad de fauna de América del Sur. Que tengan todos una excelente noche.